Que abra su Biblia en Proverbios 3. Proverbios 3. Del 1 al 8 vamos a leer. Proverbios 3 del 1 al versículo 8. ¿Ya lo tiene? Todavía lo está buscando, ¿verdad? Algunos. Amén. Dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Padre, te damos gracias esta hora. Queremos disponer nuestro corazón. Queremos, Padre, presentarnos delante de ti, y que seas tú quien hables a nuestras vidas. Señor, queremos comprender tu palabra. Háblanos, Padre. Queremos disponer nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Definitivamente, qué importantes son los proverbios en nuestra vida, porque son los consejos para no seguir equivocándonos. Amén. ¿Sabe por qué le digo para no seguir equivocándonos? Bueno, por una razón. Y es que no todos los que estamos aquí han sido instruidos desde pequeños en la palabra de Dios. Amén. Muchos hemos tenido ese privilegio de que la palabra de Dios no la han enseñado desde pequeños. Otros, ya cuando vinieron, ya estaban adultos. O simple y sencillamente ya con un montón de errores en la vida, ¿verdad? Fíjese que el predicador habla de una manera muy especial, porque empieza con hijo mío. Está hablando de la cercanía a quien le está refiriendo la palabra. Amén. Porque le dice hijo mío. Entonces, cuando leemos este proverbio, o todos, estamos viendo la cercanía que Dios tiene con nosotros por ser nuestro Padre. Y entonces empieza con hijo mío y le dice: no te olvides de mi ley. La ley, que es la Torá, es el nombre judío del Pentateuco, cuyo significado literal es enseñanza. Amén. Entonces le dice: hijo mío, no te olvides de lo que yo te he enseñado. Mire, le voy a poner un ejemplo tradicional. Nosotros nos comportamos con los demás como nos comportamos en nuestra casa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en nuestra casa es donde nos han enseñado a cómo debemos de comportarnos. Si a ustedes le enseñaron que al despertarse y cuando miraba a uno de sus padres, tenía que decirle buenos días. Si usted llegaba o cuando uno llega a la casa y encuentra a sus padres, ya sea buenos días, buenas tardes, buenas noches, si pasa en medio de alguien, con permiso. Entonces, todas esas cosas, el hecho de levantar los trastes, un montón de cosas. La casa es la primera escuela que uno tiene. Entonces, le está diciendo el predicador, y se refiere a nosotros,
le dice, hijo mío, lo primero es, no te olvides de lo que yo te he enseñado. Ahora, si ya tenemos algún tiempo de caminar, algún tiempo de estar en los caminos del Señor, entonces somos enseñados. Y entonces viene la palabra y nos dice, hijo mío, y ponga su nombre. No te olvides de lo que te he enseñado en este tiempo. La bendición o la ventaja que nosotros tenemos ahora es que no solo es la ley, no solo son los 5 libros primeros de la Biblia. Nosotros tenemos enseñanza desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Muchos de nosotros hemos recibido tanta enseñanza, pero tanta enseñanza, que viene el predicador y dice, no te olvides de mi enseñanza, no te olvides de lo que yo he invertido en ti, no te olvides de lo que yo he formado en tu vida. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra de Dios a eso nos lleva, a una transformación de vida, a un cambio en nuestro ser. ¿A qué nos lleva la palabra de Dios? A tener entendimiento. Y vemos los proverbios que dicen, no seas como el caballo o como el mulo, que si no se les pone freno, nos pone ejemplos y nos dice qué tenemos que hacer y qué no debemos de hacer. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos dejado en vergüenza a nuestra casa? ¿Cuántos de nosotros no nos comportamos como deberíamos comportarnos? ¿Y cuántas personas no tuvieron el cuidado o la gentileza de decirnos, mira, no se hace así, sino que fueron duros? Y nos dijeron, quiere decir que en tu casa no te enseñan nada, ¿verdad? Quiere decir que en tu casa tus padres no han invertido tiempo en ti. Ahora, ¿cuántos de nosotros en nuestro caminar dejamos muchas veces en vergüenza a Dios? ¿Por qué? Porque Dios nos ha enseñado y lo que menos hemos hecho es demostrar esa enseñanza en nuestras vidas. Entonces, la ley constituye el fundamento de la rectitud. Amén. La ley, la Torá, la enseñanza, constituye el fundamento de la rectitud. Entonces, el que ha sido enseñado tiene que ser recto. Eso está diciendo aquí. Tiene que haber rectitud en nuestras vidas. Entonces, para ser rectos, ¿usted quiere ser recto? Entonces, solo se puede hacer de una manera, y es cumplir su ley. Le estaba diciendo el padre al hijo, hijo, para que seas recto, no te olvides de mi enseñanza. Ahora el Señor nos dice, para que sean rectos, no se olviden de mi palabra. ¿Sí? 66 libros de la Biblia. Entonces, la expresión mi ley, porque en el 1:1 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. La expresión mi ley, asumiendo que aún estaba hablando el Padre. Amén. Alude a los principios que rigen la vida familiar, cercanos a los principios de Dios, pero de aplicación más restringida. Amén. Entonces, en hebreo se enfatiza la palabra mi instrucción. Mi ley, mi instrucción, el objeto directo, poniéndolo al comienzo de la oración. Entonces aquí dice que también los mandamientos están en una posición paralela con la instrucción. ¿Qué es mandamiento? Es el precepto o una orden de un superior a un inferior, de un padre a un hijo, de Dios a nuestra vida. ¿Y qué es la instrucción? Es el conjunto de conocimientos adquiridos por una persona. Entonces dice que los mandamientos, cuando dice, y tu corazón guarde mis mandamientos, están en una posición paralela a la instrucción. ¿Qué es esto? ¿Cuántos de nosotros somos instruidos? ¿Cuántos de nosotros somos enseñados? Y entonces dice la ley que nosotros, si vamos manejando, no nos podemos pasar un semáforo en rojo.
Ya fui instruido. Amén. Entonces, ahí está, y la ley me manda a que no me lo pase. Si yo no me lo paso, cumplo la ley y por tal, la instrucción se pone a la par del mandamiento. Amén. Van de la mano. ¿Por qué? Porque si yo me paso el semáforo en rojo, entonces la instrucción en mi vida no tiene ningún valor. Amén. Entonces, no tiene ningún valor en mi vida. No tengo ley. No hay algo que me rija en mi vida. Entonces, ¿qué sucede? Me expongo no a una multa nada más. Una multa si me ve el policía, una multa si me ve la cámara, una multa si me agarran. Por eso puede ser lo más leve. ¿Por qué está un semáforo en rojo? Porque le está dando paso a otro carro. Amén. Y entonces, si yo cometo la imprudencia, la insensatez y quebranto la ley, corro el riesgo no solo de hacerme daño a mí, sino que hacerle daño a otro. Amén. ¿Para qué ha dejado el Señor su palabra? Para que usted y yo no nos hagamos daño a nosotros ni a los demás. Amén. Entonces dice, mis mandamientos cuando dice, y tu corazón, ¿por qué? Porque más adelante lo dice, y lo dice el predicador en varias ocasiones, que su palabra, su ley, la guardemos en nuestro corazón, y tu corazón guarde mis mandamientos. Amén. Entonces, dice el versículo 2, ¿por qué? Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Entonces, si yo manejo prudentemente, entonces estoy alargando ¿qué? Mi vida. Porque el no pasarme un semáforo, estoy ocupando un ejemplo. Amén. Hay muchos ejemplos y hay muchas cosas donde usted y yo los podemos hacer. Amén. Como el hecho de contenernos cuando sucede algo. ¿Cuántos de nosotros con nuestras palabras hemos dañado? Hemos arruinado. Amén. Hemos deteriorado una relación y ve cómo le habla el padre a su hijo. Hijo mío. Amén. Entonces, la promesa dada hace referencia a una vida prolongada. Entonces, ¿de qué sirve tener instrucción y cumplir mandamientos? Una vida prolongada. Esto es abundancia de día y años de vida. Y ahí dice el versículo, en el mismo capítulo 3, versículo 16, largura de días está en su mano derecha. Amén. Y una vida mejor. ¿Por qué? Dice, y en su izquierda, riquezas y honra. Amén. Amén. Ok, entonces, la promesa de guardar sus mandamientos. Ahora, ¿cuántos de nosotros en el caminar ya como cristianos hemos sido instruidos, pero no hemos tenido eso de guardar, tener la instrucción y guardar su ley, sino que la hemos quebrantado? Hemos hecho pedazos algunas situaciones en nuestra vida. Amén. Entonces, así el Padre identifica cómo tener una vida larga y abundante, mejor en cantidad y en calidad. El versículo 2 lo repito, porque largura de día y años de vida y paz te aumentarán. ¿Amén? Ahí mismo en Proverbios 9:11, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Y en el 10:27,
el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Quiere decir que mientras nosotros hemos sido impíos, acortamos nuestros años de vida. ¿Por qué? Por el deterioro, por la manera de vivir. Pero el temor de Jehová, amén, aumentará los días. No sé si usted comprende esa promesa. ¿Por qué? Porque hemos venido al Señor ya en una situación difícil, sí. ¿Cuántos de los que estamos aquí, no levanten la mano, pero cuántos de los que están aquí vinieron porque ya su vida era un caos? Y su vida es su matrimonio. Amén. Su trabajo, sus finanzas, la relación con sus hijos. Amén. Entonces, hay una promesa. Sí, pero mire, yo de la verdad que ya tengo tantos años. No, mire, espere. El temor de Jehová aumenta los días. ¿Para qué? ¿Para quién? Para aquel que tiene instrucción y cumple la ley. Amén. Amén. Versículo 3 dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Amén. Fíjese que aquí repite lo que está hablando del 1. Amén. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Está diciendo: no te olvides de mi ley. Las dos palabras se encuentran en otros pasajes del Antiguo Testamento, mostrando el carácter de Dios. Estamos hablando de las palabras misericordia y verdad. Amén. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Amén. Entonces, las dos palabras, como decía, mostrando el carácter y la actitud que se espera de los que son hijos de Dios. ¿Qué se espera de los que son hijos de Dios? Que sean misericordiosos y que sean verdaderos, que tengan verdad en su palabra. Amén. Así como el versículo 1 habla de los mandamientos de Dios, este versículo habla del carácter de Dios, como estos atributos deben formar una parte de nuestro ser. Mire, nunca se aparten de ti la misericordia. Ahora, ¿por qué nosotros estamos en un proceso de restauración? ¿Por qué nosotros estamos mejor que antes? Porque hubo alguien que tuvo misericordia de nuestra situación. Amén. ¿Sí? La palabra habla de aquel que le debía al rey, que era deudor con el rey. Y entonces viene el rey, ¿y qué hace el rey? Le condona la deuda. Pero cuando vemos, dice la palabra, que al que le perdonaron tenía un deudor. Él, de ser deudor, era también acreedor. Y dice que no tuvo misericordia. A muchos de nosotros se nos olvida la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque ya cuando estamos en una posición mejor, cuando ya estamos mejor, entiéndase, en muchos aspectos, cuando ya no tenemos que pedir fiado, cuando ya no tenemos que pedir ray, entonces no solo es el hecho de tengo la instrucción y guardar, cumplir su mandamiento. No, dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Y dice que esto, misericordia y verdad, son atributos de Dios, que nosotros podemos tener en nuestro ser. Amén. Las dos palabras hablan de las características de Dios. Misericordia, que se traduce de Gesed,
está en el hebreo y la referencia es 2617 para aquellos que anotan. Significa la bondad, la benevolencia y el compromiso de amor. Amén. Compromiso de amor. La palabra verdad no traduce el significado amplio de amet, que es en el hebreo 575. Su significado puede ser fidelidad, autenticidad y lealtad. Oiga, como atributos de Dios, qué increíble, ¿verdad? Como atributos de Dios. Está hablando de que bondadoso, benevolente con nosotros. Y en el caso de la verdad, habla que es fiel, es auténtico y es leal. Le estaba diciendo el padre al hijo: hijo, aquí se te ha enseñado bondad. Entonces, tú tienes que dar bondad. Le dice el padre al hijo: aquí se te ha enseñado qué es ser fiel, qué es ser auténtico y qué es ser leal. Ahora, ¿por qué muchas veces no nos va mal en nuestras vidas? Porque no llegamos a tener estas características. ¿Ah? ¿Cuántos de nosotros, por no ser bondadosos, por no ser misericordiosos, hemos arruinado más las cosas? ¿O usted nunca ha explotado? ¿Usted nunca ha gritado? ¿Y usted nunca se ha arrepentido de lo que ha dicho? ¿Y cuántas veces no hemos podido arreglar hasta el día de hoy lo que un día hicimos o dijimos? Entonces le estaba diciendo: tú quieres tener años de vida, entonces tienes que ser, no solo cumplir y guardar mi ley, también debe de haber en tu corazón bondad, benevolencia, misericordia. Y le dice: aquí se te ha enseñado que es ser fiel. ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas? Porque hemos perdido esa fidelidad, no hacia los demás, hacia Dios. No siendo leales. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestro desafío? ¿Es un desafío pequeño? No. ¿Es un desafío grande? Sí, pero no es un desafío imposible. Y este es ser como el Padre. Porque ¿qué espera el Padre del Hijo? ¿Qué espera en este caso este Padre con respecto a su Hijo? Que con respecto a esto sea igual. No está esperando otra cosa. Usted como padre, usted como madre, ¿qué está esperando? Que su apellido lo lleve con orgullo. Pero no por el hecho de un nombre, un apellido, sino por quién es. ¿Por qué representa? ¿A quién representa? Entonces ahora la pregunta es: ¿a quién representamos? Si usted y yo somos hijos de Dios, lo representamos a Él. Y entonces, ¿a quién hacemos quedar mal con nuestro comportamiento? A nuestro Padre. Amén. Entonces, la palabra atar ocurre en 4 citas de Proverbios, incluida esta, es una, 6:21, dice: átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, 7:3, ahí cerca, lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón, y en el 22:15 de Proverbios. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará. Amén. Está hablando con respecto a átalas. Se encuentran otras citas, o 2 citas que hablan de atar las instrucciones del corazón y atar las instrucciones del maestro a los dedos. Entonces, también debemos de recordar que está hablando de la ley, ¿verdad? De lo que escribió, de lo que compartió Moisés cuando compartió la ley de Dios con los hebreos a la salida de Egipto. Las atarás a tu mano como señal
y estarán como frontales entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Eso está en Deuteronomio 6, 8 y 9, para ir avanzando. Amén. Entonces, el hecho de atar simboliza la necesidad de mantener una fuerte visibilidad de los mandamientos de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque algo que usted anda atado, ¿sí? Usted sabe que lo anda ahí, ¿verdad? Todo el tiempo. Amén. Entonces, es desde hace mucho tiempo, hay evidencias arqueológicas de que existían adornos para el cuello, el brazo y los pies con ciertos escritos de buena fortuna. Amén. Entonces no estábamos hablando de eso, pero lo toco nada más porque históricamente en las civilizaciones de hace muchos años habían estos y como referencia nada más. Ahora, no estamos hablando con respecto a lo que tenía que hacer Israel. Aquí las características misericordia y verdad deben encontrarse por escrito en el cuello del joven. El padre le está hablando al joven como referencia. Amén. Ahora, no es el punto, y me voy a avanzar. No es el punto, el hecho de que nosotros tengamos que andar colgadas las leyes, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque a cuántos de nosotros una cadena, unos aritos, un reloj, un anillo, es decir, llega un momento en que se nos olvida, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros nos ponemos, si ocupamos, si se ocupa alguno de estos, ya por costumbre? Yo no puedo andar mucho tiempo, no sé por qué. Yo me pongo un reloj y la próxima vez que me lo pongo es a los 15 días o al mes y se me olvida. Ahora, ¿de qué sirve tener instrucción, conocimiento, si se nos olvida? Entonces aquí, en el versículo, regresemos por favor al versículo 3:3, no está hablando el hecho de que nosotros tenemos que andar algo colgado, visible. Amén. Sino el hecho, ¿a dónde le está diciendo el Padre que los ate? ¿Dónde le está diciendo que los escriba? En el corazón. Átalas a tu cuello. ¿Por qué? Porque lo que andamos aquí lo sentimos, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos olvidado esta enseñanza? ¿Cuántos de nosotros se nos olvida fácilmente su instrucción a nuestras vidas? Ahora, la pregunta es, ¿cómo nos ha ido? Mal. Nos ha tocado que pagar o estamos pagando altos precios. Mire, uno de los ejemplos más comunes es que andamos buscando, queremos comprar algo, ¿verdad? Y si nosotros somos de aquellas personas impetuosas, en el buen salvadoreño un poco ajolotadas, entonces venimos nosotros. ¿Y cuántos de nosotros llegamos al almacén? Le voy a poner un ejemplo, un televisor. Y entonces vemos ese televisor, ¿sí? Y entonces, miren, nosotros lo primero que vemos ahí es la cuota. Son cuotas tan chiquitas, ¿sí? Me acuerdo que un tiempo que algunos almacenes ponían una cuota y alguien decía, $1, sí, pero $1 diario. $2, $3 diario, ¿verdad? Multiplíquelo al mes. O iba a ir usted todos los días a pagar el dólar. Era más caro. Y entonces siempre sale, mire, entre más baja es la cuota de algo, es más caro. ¿Por qué? Porque le están metiendo intereses. Entonces, ¿cuántos de nosotros tomamos la decisión que vimos esto y decimos, no, mire que yo lo voy a... Ahí dice que usted tiene 36 meses para pagarlo. ¿Sí? Pero nosotros no fuimos al almacén de enfrente. Porque probablemente ahí tenían el mismo televisor. Tal vez iba a pagar un poco más,
pero en menos tiempo. Y muchas veces ahora le dicen a uno, sí, pero usted no puede abonar más de lo que tiene que abonar mensual. ¿Por qué? Porque ellos están interesados en que usted le pague intereses. No está interesado en que usted salga rápido, ni vender. Lo que quieren es ganar interés. Entonces le dicen a uno, usted no lo puede pagar de una sola vez, tiene que cumplir las cuotas. Entonces, el televisor, sí, ¿lo va a ocupar? Sí, lo va a ocupar. ¿Lo necesita? Sí, está bien, lo necesita. Pero ¿cuántos de nosotros no nos fijamos el tiempo en el cual vamos a pasar pagando esto? Amén. Ahora, ¿cuántos de nosotros buscamos pagar cuotas pequeñas porque el salario ya no nos alcanza al mes? Porque gastamos en otras cosas que no deberíamos. Cuando ahorrándonos ciertas cosas que consumimos al mes, podríamos ahorrar en cierto tiempo y pagarlo de una sola vez. Es un ejemplo nada más el que le estoy poniendo. Amén. Ahora, ¿cuántos de nosotros llevamos años pagando problemas, situaciones en nuestra vida? ¿Por qué? Hemos sido instruidos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos ido al mundo habiendo sido instruidos? Amén. ¿Cuál es el peligro en algunos lugares si tienen escrito la Torá en pequeño para tenerlo y lo andan colgado y hacen sacrificio? ¿Cuál es el peligro de esto? Que después de algún tiempo miramos las cosas como algo mágico. Ah, no, es que la palabra, y agarramos la palabra. No, sí que la palabra se puede sostener sola. Amén. Entonces, sigamos. Dice, escríbelas en la tabla de tu corazón. Dice, escribir las palabras o características de la misericordia y la verdad. El concepto de escribir algo en el corazón figura prominentemente en el Antiguo Testamento porque era un ejemplo. Amén. Al llegar al corazón, las características forman una parte de la personalidad. Usted nunca ha dicho, esta persona, es que se tocó el corazón. ¿Sí? Tú tenés un gran corazón. Amén. Porque es una expresión. Entonces, también Pablo hace alusión a las tablas de corazones humanos y afirma que el Espíritu Santo ha escrito sobre ellos, haciéndolos una carta de Cristo, leída por todos los hombres, dando así testimonio de Dios. 2 Corintios 3:3. Amén. 4. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Mire, esta es otra promesa. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces, para poder recibir esta promesa es necesario cumplir los anteriores. Porque usted y yo no podemos hallar gracia ni buena opinión ante los demás si nosotros no somos misericordiosos, no tenemos verdad, no cumplimos sus mandamientos. Yo no le puedo decir a alguien, mire, por favor, no se pase el rojo, ¿sí? Si yo me paso el rojo. Mire, en el parqueo de la empresa o del lugar de la institución donde trabajo, el protocolo dice que todos los carros deben de parquearse en posición de salida. ¿Sí? Y entonces yo tengo que ver eso. Es parte de mis responsabilidades. Entonces muchas veces me toca llegar donde las personas normalmente cuando son nuevos y les digo, mire, fulano o fulana, por favor, tiene que parquearse en posición de salida. Y miren, de verdad, uno ve la diferencia. Hay gente que me dice, sí, está bien. Ok, sí, yo les digo, porque por protocolo del edificio, ¿sí?
Pero también hay gente que me dice, sí, pero mire, ahí a la par, sí, pero es que a la par es otra empresa. Amén. ¿Cuántos de nosotros nos comportamos de esa manera? Entonces, ¿cómo le puedo venir yo a exigir a todos los de la empresa que se parqueen en posición de salida si yo me parqueo como yo quiero? Mire, otra de las situaciones que tenemos en la empresa es que la gente se ve en sentido contrario. Porque como ya es de noche y para salir hay que ir a dar una vuelta, hay que dar una vuelta en U para llegar, este es el punto. Entonces yo tengo que dar vuelta para esto. Entonces hay mucha gente que se va en sentido contrario. Es que el edificio está solo. No importa. Amén. No importa. ¿Qué tengo que hacer yo? Aunque no haya nadie en el edificio, ir a dar la vuelta. ¿Sabe por qué? Porque todo se filma. Entonces, ¿qué va a suceder? Que el día de mañana, que llamen la atención, etcétera, y todo lo demás. No, mire, este carro era, ¿ve? Ahora, ¿cuántos de nosotros no hemos, o mejor dicho, cuántos de nosotros hemos perdido gracia y buena opinión? Mire, lo de menos ante los demás, ante Dios. Y entonces nosotros bien sabemos, ¿verdad? Cuando le pedimos algo a Dios, Señor, que yo halle gracia ante tus ojos. ¿Por qué? ¿Por qué razón es eso? Porque hemos decidido obviar su mandamiento. Porque hemos decidido hacer lo que nos conviene, lo que nos parece. Amén. Lo veo muy serio. Al mostrar las cualidades de misericordia y verdad, le estaba diciendo el padre a su hijo, vas a ganar mi favor. ¿Qué le estaba diciendo? Hijo mío, si tú cumples todo esto, vas a ganar mi favor. Hijo mío, si tú haces lo que yo digo, siempre va a haber por respuesta un sí. Hijo mío, si tú haces lo que yo digo, mis puertas para ti siempre van a estar abiertas. Hijo mío, si tú haces lo que yo te digo, no importa lo que tú necesites, yo te lo voy a dar. Amén. Eso dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios. Mire, ante los ojos de Dios, le estaba diciendo el Padre, mira, yo no te voy a ver todo el tiempo, pero Dios sí. Y como Él te ve todo el tiempo, antes de que tú vayas donde los hombres y solicites algo, yo me voy a mover. O cuando usted se tiene que presentar a una entrevista, o cuando usted tiene que ir a pedir algo a su jefe, o cuando usted tiene que ir a hacer algo, o cuando usted ha pedido un crédito, etcétera, y todo lo demás, no oramos primero para que Dios nos dé gracia, para que también encontremos gracia con los hombres. ¿Verdad que sí? Entonces, una alusión al favor ante Dios y ante los hombres. Amén. No obstante, buscar el favor de Dios ha de ser la prioridad máxima. ¿Por qué la prioridad máxima? Porque el cumplir su palabra, el no olvidar sus mandamientos, era lo más importante para este joven, que es usted. Amén. Y es que yo. Amén. Entonces, siempre la opinión y el favor de Dios ha de recibir la fidelidad del joven sabio. Seguramente este joven debe buscar tener una buena reputación ante los demás. Mire qué importante es que nosotros tengamos una buena reputación ante los demás. Mire, qué bueno es que usted se sienta valorado por los demás. Qué bueno es que a usted lo extrañen los demás. Porque verdad que bien feo es cuando uno dice, ay, gracias a Dios no va a venir fulano.
¿O no es así? ¿O solo a mí me ha pasado? ¿Ah? No, y más cuando dicen, no, los jefes, si se van a tomar una semana más de vacación los jefes. Ah, ¿verdad que bien tranquilo, bien relajado, todo el mundo hace su trabajo? Amén. Es que lo veo muy serio. ¿Sí? Entonces, átalas a tu cuello. La misericordia y la verdad son consideradas como algo muy valioso que no puede ser dejado atrás. Usted no puede olvidarse de la palabra de Dios. Usted no puede olvidarse de la instrucción que ha recibido. Amén. Entonces, dice, versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Dice el 6, reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Hay dos palabras de significado especial en ese pasaje, es reconocer y camino. La palabra caminos, del verbo derek, significa una vía, curso, modo o acción. Y esto sugiere las oportunidades específicas que una persona confronta de continuo. ¿Sí? El segmento de oportunidad más común que experimentamos con regularidad es cada nuevo día. Amén. Dice, estamos hablando de camino, ¿verdad? Reconócelo en todos tus caminos. Ahora, fíjese que aquí está haciendo ilusión a reconócelo, y si ocupamos la palabra que utiliza, dice, reconócelo en todos tus días. Entonces, ¿cómo a nosotros no se nos va a olvidar su ley, su palabra? ¿Cómo? Escudriñándola todos los días. Entonces, está hablando de tener una intimidad con Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una oportunidad. Hoy es una oportunidad. Hoy es jueves y tenemos una oportunidad de congregarnos. Pero eso no significa que nosotros, solo porque es jueves, no voy a leer la palabra en la mañana. Amén. No voy a tener un devocional, no voy a tener un momento para agradecerle a Dios. Y entonces dice, reconócelo en todos sus caminos. Mañana viernes hay que reconocerlo. ¿Sí? Amén. Mañana hay que reconocerlo. Entonces, ¿cómo nosotros no nos vamos a apartar del Señor? Reconociéndolo todos nuestros días. Entonces, este pasaje nos hace recordar que debemos de reconocer a Dios todos los días, quien entonces dirigirá nuestros caminos. Del significado similar es la palabra reconocer, el hebreo yada. En otros lugares yada se traduce como conocer, con el significado de conocer por medio de la observación, la investigación, la reflexión o la experiencia directa. Ahora, ¿cuántos de nosotros, como no experimentamos una comunión con Dios, entonces no experimentamos su gracia sobre nuestras vidas? Amén. Entonces, para poder experimentar todas las cosas que el Señor da, necesitamos una relación íntima con Dios. Amén. Entonces, aplicando esto, sugiere una intimidad de Dios con Dios en oración, que por medio de la oración, que por medio de la adoración, que por medio de escudriñar su palabra, que por medio de leer los proverbios también, podemos obtener bendiciones y victorias en nuestras vidas. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos faltan victorias en nuestra vida? Porque no tenemos una intimidad con Dios. Amén. Entonces, vemos estas ideas, podríamos concluir que si mantenemos un contacto íntimo y directo con Dios todos nuestros días, Dios promete conducirnos hacia realizaciones vivificantes y fructíferas, que es lo que decíamos en el versículo 2, porque largura de días y años de vida y paz, ¿qué? Te aumentarán. Si usted es padre,
usted quiere ver desarrollar a sus hijos. ¿O no es así? Y me imagino que no se quiere quedar con las ganas de ver nietos. ¿O no es así? Entonces, mire todo lo que nos lleva. Entonces dice, porque largura de días y años de vida y paz, ¿qué? Te aumentarán. ¿Qué es importante para nosotros? ¿No es la paz? Sí. Fíate. En el versículo 5 es apóyate. Amén. Ahora, me quiero centrar en el versículo 6. Amén. Ahí vamos a centrar. ¿Hemos comprendido todo lo que hemos visto, hermanos? ¿Lo anterior? Amén. Entonces, dice, reconócelo en todos tus caminos. Camino es dirección que ha de seguirse para llegar a un lugar. O medio para hacer o conseguir alguna cosa. Amén. Para tener un buen camino en nuestras vidas tiene que haber lo anterior que hemos visto en los 5 versículos anteriores. No te olvides, guarda, no se aparten, misericordia, verdad, átalas, escribe en tu corazón, etcétera y todo lo demás. Fíate en el Señor y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Ok? Ahora, me llamaba la atención que dice, reconócelo en todos tus caminos. Caminos. Y camino es dirección que ha de seguir para llegar a un lugar. Medio para hacer alguna cosa. El camino ya está establecido. ¿Amén? ¿Sí? El camino ya está establecido. Se dice que esta ruta va de aquí para allá y seguimos la ruta y si no nos desviamos, nos vamos a llegar al lugar que queremos. Pero entonces, ¿por qué dice, y Él enderezará tus veredas? ¿Ah? ¿Qué es una vereda? Antes, ¿qué es senda? Porque también lo busqué. Senda es cualquier camino pequeño, pero cualquier camino, pero pequeño, es una senda. ¿Y vereda? Dice, camino estrecho que se ha formado por el paso de personas y animales. ¿Cuántos de nosotros, por no seguir su instrucción de lo que dicen los versículos anteriores, nos hemos desviado del camino? Y entonces no tomamos el camino, sino que hemos hecho nuestras propias veredas. ¿Cuántos, siendo cristianos, han buscado un inconverso para casarse? Y les ha ido mal. Y les está yendo mal. ¿Cuántos de nosotros, conociendo la palabra de Dios, nos hemos ido al mundo o nos ha valido un poco lo que Dios quiere para nuestras vidas? ¿Cuántos? Y entonces, ¿qué hemos formado? Veredas. ¿Y cómo nos ha ido? Mal. ¿Y cómo estamos? Mal. ¿Y qué pasa en nuestras vidas? Seguimos pagando esos intereses y no salimos adelante. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho lo que nuestros padres nos dijeron que no hiciéramos? ¿Cuántos de nosotros nos hemos saltado a una autoridad? ¿Y cómo estamos? Mal. ¿Entiende qué diferencia entre el camino, lugar, medio, dirección que ha de seguir para llegar a un lugar o medio para conseguir una cosa? ¿Pero qué es una vereda? Camino estrecho que se ha formado por el paso de personas y animales. ¿Cuántos de nosotros no estamos formando un camino? Estamos avanzando en una vereda. Por eso le decía el Padre al Hijo, no se aparte de ti, átalas. ¿Cuántos de nosotros nos quitamos su ley de nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros del dedo nos las agarramos y decimos, no, me cansé de oír lo mismo? ¿Ah? Y hemos llegado a la conclusión
de que nuestro matrimonio es un problema, es un caos. Nuestra relación con nuestros hijos es algo que no se puede llevar. ¿Cuántos hemos llegado al momento de la desesperación en las cosas económicas? ¿Por qué? Porque hemos tomado veredas en vez de hacer caminos. Pero ¿sabe cuál es la promesa? Ahí lo dice. Reconócelo. ¿En qué? En todos tus caminos. Y Él enderezará. Te hará volver al camino al cual tienes que ir. Enderezará. ¿Qué quiere el Señor ahora? Que si usted y yo lo reconocemos, que si usted y yo guardamos esa intimidad, las veredas que hayamos hecho, nos hará volver al camino y llegaremos a la meta. Por eso dice, reconócelo en todos tus días. Hoy es un día para reconocerlo a Él. Hoy es un día para poder decirle, Señor, hace meses, hace años, hice mi vereda. Y mi vereda me ha llevado por problemas grandes. Pero tu palabra dice en Proverbios 3:6, que si te reconozco a ti, tú enderezarás mis locuras, enderezarás mis errores y me harás volver al camino del cual no me tuve que salir. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Qué bueno es poder reconocer. Y le decía el padre al hijo, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque el acercarte a mí, el regresar a tener comunión con Dios, dice el versículo 8, será medicina a tu cuerpo. Probablemente usted no tenga una enfermedad física, pero sí una enfermedad emocional. Probablemente tenemos años de no tener alivio o paz en nuestras vidas. Y dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Padre, aquí estamos, reconociendo, Señor, que hemos hecho veredas en vez de tomar el camino. La vereda es más larga. La vereda es más larga. La vereda nos aleja del camino. ¿No está cansado usted de ir abriendo camino? Cuando Dios dice que Él hará un camino, cuando Dios nos promete que a usted y a mí nos dará un camino, no una vereda, sino el camino con el cual llegaremos a nuestra meta.
Padre, perdónanos, porque nos hemos olvidado de tu palabra, porque nos hemos olvidado de tener comunión contigo y hemos hecho nuestras veredas. Y estamos cansados, no solo el hecho de caminar, sino que de tener que formar, de tener que abrir un camino. Pero tú dices que si te reconocemos, tú enderezarás nuestras veredas. Queremos regresar a tu camino, al camino que nunca nos tuvimos que haber salido. Queremos regresar. Padre, ya no más vereda, sino tu camino. Gracias. Gracias, Señor. Dice, entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Gracias, Padre, por tu palabra en esta noche. Gracias por hablarnos. Amén, Señor.